Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con algo que vamos a llamar de prueba de solape de triángulos. Entonces, en este caso, pues se nos va a presentar algunas situaciones donde podamos tener expresiones como solape de triángulos, como los que tenemos aquí presentes. Entonces, ahí vamos a ir visualizando cómo podemos ir viendo esta situación de tal manera que podamos ir observando todo esto. Eh, ¿Sí pueden ver toda la pantalla o hay alguna parte que no se pueda ver? Yo asumo que se ve toda la pantalla. ¿Es así? Sí, 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 así se ve. ¿Perdón? Bueno, voy a asumir que sí. Eh, en los solapes de triángulos siempre vamos a trabajar con alguna situación que nos van a entregar y podemos ver triángulos entre los mismos triángulos. Por ejemplo, en este caso que ustedes están observando, y aquí hay una intersección de dos triángulos. Tenemos el triángulo EFD y el triángulo BAC, que los tenemos aquí. Si los separamos, se mirarían de esta manera. Y lo que me están dando es esto. Lo que yo tengo que llegar a hacer es aprobar que eh, el segmento EF es congruente al segmento BC. Bueno, entonces, ¿qué podríamos comenzar? Aquí podríamos ir observando algunas situaciones que podemos ir viendo en los dos triángulos. Solo voy a ir agregando algunas cositas que se borraron aquí por alguna situación. Por ejemplo, aquí en este triángulo está el ángulo 4 y el ángulo 2. Y en este otro tenemos el ángulo 1 y el ángulo 2. Pero ahí está. Y el, y el ángulo 2. Ahí está. Bueno, entonces comenzamos. Esto es lo que nos están dando. Podemos comenzar colocando las situaciones que nos dan. Nos dicen que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Y esto, ¿por qué razón? Es algo que nos dieron, ¿verdad? Es algo dado. También que el segmento AC es congruente con el segmento de F. Esto me lo dieron también. Y el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. También me lo dieron. Ahora miremos qué otras cosas podemos encontrar, porque aquí tendríamos que ir justificando todo lo que nosotros tenemos que realizar acá. Por ejemplo, con estos tres, ¿ustedes creen que podemos señalar que los triángulos son congruentes, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Será que con estos tres datos que me están dando yo puedo asegurar que estos dos triángulos eh, son congruentes? Y fíjense que me preocupa de que no me contesten. No sé si me están escuchando o no. Yo digo que sí. Ah, muy bien. Bueno, ¿y por qué lo podemos justificar? Porque aquí la importancia es de que nosotros podamos justificar lo que nosotros estamos analizando. ¿Qué nos ayudaría a justificar que estos dos son congruentes? A ver, ¿qué postulado nos ayudaría a justificar esto? El postulado ángulo, lado, ángulo.
Ese sería el postulado. Miren, tenemos el ángulo, estos dos ángulos que son congruentes, el segmento AC, que es congruente al DF, y estos que son eh, congruentes también. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes por el postulado ángulo, lado, ángulo. Por tal razón, nosotros podemos señalar que el segmento EF es congruente al segmento BC. ¿Por qué podemos asegurar esto? Esto lo estuvimos hablando la semana pasada, la última semana de clase. ¿Por qué podemos asegurar que el segmento EF es congruente al segmento BC? Bueno, me preocupa un poquito que no conteste, vuelvo a repetir. Pero aquí esto lo podemos justificar porque si los dos triángulos son congruentes, entonces lo podemos justificar por las partes congruentes de triángulos, las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Es así como nosotros lo podemos justificar. Pero vuelvo a repetir, sí necesito que tengamos esto fresco, por favor, porque ya vamos a tener una parte donde vamos a tener que ir utilizando todo esto y necesito que vayamos estudiando en este caso, ¿verdad? Muy bien, miremos esta otra. Aquí tenemos otro solape de triángulos porque aquí tenemos un triángulo y dentro de este triángulo tenemos otro triángulo más. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, yo separé acá este triángulo, el ABE, y estoy colocando el ángulo 1 y el ángulo 4. Y también tengo el triángulo BDC. Aquí tengo el ángulo 3 y el ángulo 6. Y lo que me dan es que el ángulo 1 y el ángulo 6 son congruentes. Estos dos son congruentes. Miren, el ángulo 3 y el ángulo 4 también son congruentes. Y el segmento AE es congruente con el segmento CD. Bueno, y lo que queremos comprobar es que el ángulo ABC, sería ABC, o sea, sería este ángulo que tenemos aquí marcado, es congruente con el ángulo CBD, o sea, este que tenemos aquí marcado. Bueno, comencemos entonces. Vamos a comenzar con lo que nos dieron. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 6. El ángulo 3 Sí. es congruente con el ángulo 4. Y el segmento AE es congruente con el segmento CD. Y esto, ¿por qué lo justificamos? Porque es algo que nos dieron, ¿verdad? Es algo dado. Son condiciones que ya fueron establecidas desde el inicio. Y, ¿alguien escribió? No, ¿sería ABE? Ah, sí, sí, sí tiene razón. ABE, yo puse C, tiene razón. Sí, estamos. Muy bien. Bueno, entonces, y miremos esta parte que tenemos acá. Aquí es donde nosotros tenemos que visualizar porque ya puedo utilizar y señalar que el triángulo ABE es congruente con el triángulo CBD. ¿Y eso qué me ayuda a justificarlo? A ver, ¿qué me ayuda a justificar esto? Por, ah, ángulo, ángulo. ¿Perdón? Por ángulo, 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 no. No.
No porque no tenemos, esto es lo que queremos mostrar, que son congruentes, pero eso Ah, no lo tengo en lo dado. Lo que tengo dado es esto. Ángulo, ángulo, Exactamente. lado. Sí, ajá. Ángulo, lado, ángulo. Por el postulado, ángulo, lado, ángulo. Por tal razón, Ujú. si los dos triángulos son congruentes, yo podría decir que el ángulo ABE es congruente con el ángulo CBD. ¿Y eso por qué lo justifico? Prepárense, pues. Ay, no. Ay, no sé. ¿Por qué lo puedo justificar? Similar al anterior, realmente. ¿Qué podemos utilizar para justificar esto? Al señalar que estos dos son congruentes. Si ya sé que estos dos son triángulos congruentes, ¿qué me ayuda a justificar que estos dos son congruentes? Serían las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Eso es lo que me ayudaría a justificar. Chicos, ¿qué pasa? Que hoy están un poco callados. A mí me sirve el que vayan contestando porque así voy observando que se va asimilando el conocimiento, pero hoy están un poco cansados, callados, perdón. Entonces, sí me gustaría más participación, por favor. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda hasta el momento. Ah, no estuvo en la clase anterior, dice. Muy bien. Bueno, entonces, pero sí está el video, Jocelyn, el video lo puede observar. Eso, para eso estoy colocando todos estos videos para que les sirvan en este caso. Pero sí quisiera que por favor estemos más en participación porque esto me ayuda a poder justificar lo que voy señalando. Yo necesito que ustedes vayan desarrollando estas ideas para que así nos pueda servir a todos esta situación. Muy bien. Bueno, entonces, eh, miremos acá nuevamente. Ah, sí, claro. Voy a dar más ejemplos, no se preocupe. Miremos, aquí nos están dando este triángulo, y podemos ver que aquí tenemos algunas secciones. Yo aquí estoy colocando colorcitos para que se puedan ver. Lo que les aconsejo en este tipo de solapes de triángulos es de que ustedes puedan separar los triángulos para que se puedan visualizar todos. Por ejemplo, yo aquí separé un triángulo que tenemos de L, K y N, que es el que tengo aquí, miren. Y también este otro triángulo que tenemos L, J y M. Pero también hay otros. Aquí hay otro, miren. El KJN y el MJN. Entonces, mi recomendación para estos casos es que ustedes puedan separarlos para que así sea, puedan utilizar la mejor visión en este caso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que me están dando ya es un poco más de descripción. Entonces, nosotros tenemos que ir observando cómo podemos señalar todo esto. Por ejemplo, acá podemos señalar que el triángulo LJN es isósceles. Y esto me lo dan. También que el segmento JL es congruente con el segmento LN. También me lo están dando. Y que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Eso también me lo da. Entonces recuérdense, aquí qué es lo que queremos comprobar.
que el segmento LK, o sea, este segmento LK, este que ustedes miran acá, es congruente con LM, este que tenemos acá. Por lo tanto, tenemos que ver cómo hacerle para probar que, que estos son congruentes para poder señalar esa situación. Entonces aquí tenemos la ventaja que nos dicen que estos dos ángulos son congruentes. También me están señalando que JL es congruente que JL, o sea, todo esto, miren, JL, todo esto es congruente a LN, este que tenemos acá. Muy bien, miremos cómo podemos ir construyendo todo esto. Si ustedes observan, aquí tengo que el ángulo JLN, JLN es congruente consigo mismo. ¿Cómo lo justificamos? Ángulo congruente consigo mismo. Así lo vamos a abreviar para no colocar todas las palabras. Porque este está en los dos triángulos, miren. Este está en los dos triángulos que podemos separar. Entonces, estos son congruentes consigo mismo. Este mismo ángulo que tenemos acá. Y aquí podemos observar que ya con esta situación que tenemos acá, tendríamos que este ángulo prácticamente es congruente a este ángulo que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, podemos señalar que el triángulo NLK es congruente ¿a quién? Al triángulo LMJ. ¿Y eso por qué lo podemos justificar? Lado. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué por tu lado? ¿Qué postulado nos ayuda a justificar esto? Lado, lado, lado. Ah, aquí tenemos solo un lado que nos están señalando que es congruente. Sería ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahí estamos, excelente. Entonces, estos son congruentes. Ya los señalamos en este caso. Por lo tanto, ¿qué podemos, ya que estos son congruentes, entonces, ¿qué podemos hacer para justificar esto? Si ustedes se dan cuenta, el KN que tenemos acá y el LM serían congruentes. Entonces ahí ya podemos señalar que el KL, perdón, que tenemos acá, porque es lo que queremos probar, que el LK, el segmento LK, es congruente con el segmento LM. ¿Y esto qué nos ayuda a justificarlo entonces? Ahí sería Eh, Ajá. lado, ángulo, lado. No, No, eso nos ayudó a no, comprobar que los triángulos son congruentes. Es el lado, ángulo, lado. Lado, Lado, ángulo, ángulo, lado. lado. No, Lo que, no. lo que sucede es que lo que nosotros llegamos a tener es un segmento y dos ángulos. Ajá. Entonces es ángulo, lado, ángulo. Miremos, tenemos, lo que nos dieron es de que JL, bueno, miremos pues, que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes, lo primero. También estamos viendo que el ángulo que tenemos acá, o sea, ya que los dos están eh, en el mismo lado, son congruentes, ¿verdad? Estos dos ángulos. Y también nos están diciendo que, eh, vamos a ver, que este segmento es congruente con este segmento. Entonces,
Ahí tenemos esta situación para justificar por el postulado ángulo, lado, ángulo. Ahora, si yo ya dije, si yo ya pude justificar que estos dos triángulos son congruentes, entonces el segmento, lo que me están pidiendo, LK, es congruente con este segmento. ¿Pero qué me ayuda a justificar esto? El postulado de consigo mismo. No, sería partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Media vez usted tenga que estos dos son congruentes, ya puede utilizar esto, mire, para poder señalar esa parte. ¿Estamos? No sé si está claro. Chicos, ¿está claro? Tengo una duda solo con respecto a por qué el postulado es ángulo, lado, ángulo. De muy bien. Bueno, tal vez voy a hacer una construcción un poco antes para que se pueda entender por qué. Mire, pues, solo voy a bajar un poquito más esto. Muy bien. Bueno, si se da cuenta, eh, este ángulo, el JLN, es congruente consigo mismo. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Entonces, si es congruente consigo mismo, si lo miramos por estos triangulitos que tenemos acá, el ángulo KLN también es congruente al ángulo eh, eh, MLJ. ¿Por qué? Por la misma justificación del caso anterior. O sea, si usted se da cuenta, este ángulo está compartido en este triángulo y en este triángulo. O sea, este es congruente con este. ¿Estamos claros ahí? Sí, Entonces, esto va a ser por construcción. Vamos a poner aquí la construcción del anterior. Ahora miremos, pues. ¿Qué tenemos de igual? Vamos a utilizar el color amarillo para señalar qué es lo que tenemos ya para justificar. Vamos a ver aquí. Lo primero que tenemos para justificar es que JL es congruente con LM. Entonces, esto, no me tomo el color. Esto es congruente con esto. Eso ya lo tenemos justificado. ¿Qué otra cosa más? También tenemos que este es congruente con este, por lo que nos dieron. Y ahorita acabamos de señalar que este que tenemos aquí, es congruente con este. Entonces, miremos, tenemos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Por eso de que decimos esta situación. ¿Estamos? sí, sí, Nos, gracias. muy bien, muy bien. Bueno, miremos otro más. Aquí tenemos otro. Yo vuelvo a repetir, yo estoy colocando esto, pero lo ideal es que ustedes lo hicieran, ¿verdad? Yo quiero que analicen esto, yo lo voy a resolver, pero quiero que ustedes lo analicen. Entonces, quiero que hagan la construcción, vayan analizando, porque aquí la idea es que vayamos utilizando nuestra lógica para poder justificar esto. Con esto que vamos justificando, entonces ya, Quiere ya decir que, por hacemos la ejemplo, prueba. ¿Sí? quiere decir que, por ejemplo, KJ es congruente con MN. Vamos a ver. KJ, KJ es congruente con MN. sí, eso me lo dan aquí, miren. Sí, Eso ya está me lo bueno, dieron. es que no tenía muy bien. Sí. Eso ya me lo dieron acá, ajá. Y también me Igual dicen que el ángulo, KN con JM. Así es. ¿cómo fue? KN con KN con JM. KM
Esto, KN con JM son no, congruentes. no, esos no son congruentes. Vamos a ver. Ah, no, 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 no. Sí tiene razón, ese no. Lo que sí podemos observar es de que JN es congruente consigo mismo. Eso sí lo podemos ver, porque están en este mismo lado, está en los dos triángulos. ¿Estamos? Ajá, sí, sí. Bueno, entonces, por favor, analicémoslo. Yo lo voy a resolver, pero quiero que ustedes hagan su análisis, por favor. ¿Listo? Entonces vamos a realizar, ¿qué es lo que tenemos dado? Tenemos que el segmento JK, perdón, lo estoy poniendo al revés. El segmento JK es congruente ¿a quién? A NM. Eso es lo que podemos observar. Y esto nos lo dan. También que el ángulo KJN es congruente con el ángulo MNJ. Y esto también está dado. Ahora miremos, pues, ¿qué otra cosa podemos observar? Como le había dicho a su compañero, que el segmento JN, perdón, este segmento es congruente con JN también. ¿Y esto por qué lo podemos justificar? A ver, alguien que me diga, ¿por qué podemos justificar que JN es congruente con JN? Por congruencia de lados, ¿no? Podemos decir segmento congruente consigo mismo. Segmento congruente consigo mismo. Bueno, entonces con estos tres, yo puedo justificar que el triángulo KJN es congruente con el triángulo ¿qué? M, MNJ. ¿Y por qué lo puedo justificar? ¿Por qué postulado me ayuda a justificar esto? A ver, Ahora sí es congruencia de lado, lado, lado. Congruencia de triángulos por lado, lado, lado. y miremos si tenemos tres lados aquí. ¿Hay tres lados? No Es es lado. ángulo, lado, lado. Lado, Ángulo, lado. ángulo, lado. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces yo ya estoy diciendo, ya con esto justificamos que estos dos son congruentes. Por lo tanto, NK, que tenemos esto, tiene que ser congruente con JM o con MJ, pues. En este caso, diciéndolo como lo están diciendo. NK es congruente con MJ. ¿Y qué nos ayudaría a justificar esto? Prueba de congruencia de ángulos y segmento. Sería, recuérdense esto, que ya tenemos señalado que son semejantes o que son congruentes, perdón. Entonces aquí lo que nosotros señalamos es por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. ¿Ya? Siempre que tengamos que dos triángulos, entonces ya podemos justificar por eso. ¿Estamos claros con esto? Chicos, ¿o no está claro? Disculpe, Lick, sería por partes congruentes, son triángulos congruentes, así es, ¿verdad? No, son partes correspondientes. Yo creo que aquí lo escribimos para que lo pueda ver. Permítame un momento. Gracias. Sí, yo le leí el título, ¿no? ¿Cómo? Sí, yo anteriormente sí lo tenía así, pero yo le leí el título, no le leí Eh, como eh, debía haberse leído. es que tiene que ser así, miren. Por partes correspondientes de triángulos
correspondientes son congruentes. Partes correspondientes de triángulos correspondientes son congruentes. Esto es lo que significa el PCTCC. Gracias. Y ahora también señalando otra abreviación que hicimos el día de hoy es consigo mismo. Si es ángulo consigo mismo, y en el caso del posterior, es segmento congruente consigo mismo. ¿Qué es este? Segmento congruente consigo mismo. ¿Estamos? ¿Estamos claros ahí? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, quiero que hagamos vamos a ver, esta número 5. Hagamos esta número 5. Quiero ver cómo la analizan ustedes. Ya hemos hecho varios ejemplos, entonces quiero que podamos lograrlo, ¿verdad? Bueno, como les dije, lo primero que les comentaba, acá la idea es que nosotros podamos ir separando los triángulos, ¿verdad? Vamos viendo de qué manera podemos ir viendo los triángulos. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver un triángulo. Podemos sacar este triangulito que tenemos acá y le podemos poner los datos para, aquí sería el, ¿cómo se llama? Solo déjenme ver si puse grabar. Así. Bueno, el vértice C, el vértice D y el vértice ED y el vértice B. Lo mismo podemos hacer con el otro triángulo que tendríamos acá. Le vamos a colocar color verde. Y pues coloquemos acá que sería C, eh, E y B. Entonces aquí podemos ir utilizando ya algunas cosas que tenemos en común. Nos dicen que el segmento BD, o sea, este que tenemos acá, es congruente con quién otro, con EC, con este que tenemos aquí. ¿Qué otra cosa nos están diciendo? Que que el ángulo que tenemos aquí de A, B, C, o sea, este ángulo, este que tenemos acá, es congruente con quién otro, con el ángulo A, C, B, o sea, con este que tenemos en este lado. Estos son congruentes, que son las cosas que nosotros podemos ir observando. Bueno, vamos a ir colocando entonces la parte para que podamos ir señalando esta situación y las dos columnas. Aquí tendríamos las afirmaciones y las razones. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dieron? Que el segmento BD es congruente ¿con quién? Con CE. Esto nos lo dieron, esto es dado. ¿Qué otra cosa más? Nos están diciendo que el ángulo ABC es congruente con el ángulo ACB. Esto es dado también. Pero aquí podemos ver algo que es común en los dos. Miren, este es congruente con este. El segmento CB o BC, como lo quieran llamar ustedes, es congruente con BC. ¿Y esto por qué lo podemos llamar así? El postulado consigo mismo. Digámoslo así, segmento congruente consigo mismo. Exactamente. Ahora, con estos tres yo ya puedo afirmar que el triángulo eh, vamos a ver. Y,
Vamos a ver, que el triángulo CDB es congruente con qué triángulo? Con CED. EB. Entonces, eh, ¿por qué postulado lo podemos colocar? Congruente con todo. Sí, pero, o sea, aquí tenemos que utilizar un postulado. Hay un postulado que tenemos que señalar acá. Lado, ángulo, lado, ¿no? El postulado, lado, ángulo, lado. Ángulo, Ángulo, lado, ángulo. Exacto. Ahora, ya que tenemos esto, nosotros podemos decir que el segmento BE es congruente con el segmento CD. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ayuda a justificar esto? El segmento, segmento congruente consigo mismo, ¿no? No, 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 no. ¿No? Recuérdense que cuando ya hemos comprobado que los triángulos son semejantes, hay algo que podemos señalar. Siempre que señalamos eso, podemos utilizar un triángulo, un término. ¿Qué término sería? Ah, muchachos, ¿qué pasó? Ya lo hemos hecho en los demás, en varias veces. y congruencia, todo lado. ¿No pues? ¿Cómo se llama? Es una sigla que utilizamos. CTLC, algo así. CTLC. Ajá, es partes congruentes de triángulos congruentes son correspondientes. Recuérdense de eso. Siempre que El si nombre estamos no sabía señalando, más o menos la abreviatura, ingeniero. perdón, Más o menos sabía la abreviatura, pero se me había olvidado el nombre. sí, exacto, pero ahí tenemos que recordarla, ¿verdad? Exacto, ahí está Carlos, es exacto. Solo que está, creo que al revés, correspondientes sí, sí está bien. Partes correspondientes de triángulos congruentes son correspondientes correspondientes son congruentes, perdón. Esa es la verdadera situación. Muy bien. Entonces aquí hay más que ustedes pueden ir practicando, pero sí necesito que vayan utilizando esa situación para poder eh, ver todo esto, ¿verdad? Entonces sí necesito que estén practicando bastante porque, eh, bueno, en la prueba va a venir algo así, entonces sí necesito que practiquemos. ¿Estamos? ¿Estamos claros con esto? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver otro, no tema, sino que vamos a ir viendo cómo podemos ingresar a tener más temas específicamente. Entonces, vamos a ver, permítame unos segunditos, por favor.
Pero denme un segundito, por favor. Solo voy a poner pausa para... Ahora vamos a ver algo que se llama prueba de cadenas de congruencia. Entonces, si ustedes observan, aquí nos están dando eh, un triángulo, bueno, este triángulo que tiene bastantes triángulos que yo los fui pintando con colores para que ustedes los pudieran observar mejor y así poder hacer un mejor análisis de todo esto. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos aquí. Aquí vamos a tener que ir viendo cómo a través de estos temas nosotros vamos resolviendo para poder comprobar lo que se nos está solicitando en este caso. Por ejemplo, aquí ya tenemos señalados que el segmento AB, este segmento AB es congruente con el segmento CB, nos lo están dando. También que el segmento ED, este que tenemos acá, es congruente con EF. Inclusive si ustedes miran en la figura, pueden observar que me lo están dando con estas marquitas. El ángulo 1, que este que tenemos acá, es congruente con el ángulo 2 y que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4 que nosotros podemos tener. Y lo que tenemos que probar es que el segmento AD, o sea, en este caso, este que tenemos acá, es congruente con CF. Bueno, entonces vamos a comenzar colocando lo que nos dieron. Primero que el segmento, bueno, vamos a copiar esto así como está. Vamos a copiarlo, porque esto ya es algo dado. Entonces vamos a copiarlo. Y lo vamos a ir colocando aquí de una vez. Entonces esto es dado, dado, dado y dado. Bueno, entonces comencemos a analizar esta situación. Por ejemplo, yo puedo observar, y eso lo podemos mirar muy bien acá, que el segmento, este segmento que miran acá, está tanto en este triángulo como en este triángulo. Por lo tanto, el segmento BE es congruente con el segmento BE. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Congruencia consigo mismo. Exacto. Algo así era. Segmento congruente consigo mismo. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces miremos qué tenemos. Acá tenemos que este segmento es congruente con este, que este ángulo es congruente con este y que este segmento es congruente consigo mismo. O sea, tenemos dos triángulos donde tenemos tres datos. Entonces nosotros podemos asegurar aquí que el triángulo ABE, este triángulo que tenemos ABE, este que tenemos acá, es congruente ¿con quién? Con el triángulo CBE. ¿Y ese qué postulado nos ayudaría a justificar que estos dos triángulos son semejantes? O son congruentes, perdón. ¿Qué nos ayudaría a justificar esto? Lado, ángulo, lado. Exactamente. Lado, ángulo, lado. Ahí estamos. Ahí podemos justificar esto. Bueno, entonces ya tenemos que este triángulo es congruente consigo mismo. Entonces yo puedo decir, si ustedes miran en este triangulito azul que tengo, yo ya puedo justificar que el segmento y el segmento AE va a ser congruente con el segmento de este otro triangulito que tenemos acá, que es EC. ¿Y por qué lo podemos justificar? A ver, alguien que me lo diga, porque ya lo hemos repetido varias veces. A ver. Las partes correspondientes de triángulos Ahí correspondientes. estamos. Por fin, eso quería escuchar que alguien lo dijera. Muy bien. Bueno, entonces miremos en el triangulito azul. ¿Qué datos tenemos? Ya tenemos que este es congruente con este que tenemos acá.
También tenemos que este es congruente con esto, porque eso nos lo dieron, miren. Y también que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. Entonces yo podría decir que el triángulo AED es congruente con el triángulo CEF. ¿Y eso por qué postulado lo podría afirmar? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces ya dije que este triángulo es congruente con este y ahora estamos asegurando que este triángulo es congruente con este. Por lo tanto, yo podría decir que el segmento AD, el que tenemos acá, es congruente con el segmento FC. ¿Y por qué lo podríamos justificar? Partes correspondientes siempre. Muy bien, ahí estamos, excelente. Ya hicimos nuestra prueba. A ver, dudas aquí, por favor, pueden preguntar. ¿Alguna duda que tengan acerca de esto? ¿No hay dudas? No. No, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer otro para que ustedes lo logren hacer y después pasaríamos a otro tema más. Serían pruebas, pruebas de teoremas, que es lo que nos tocaría posteriormente a este tema. Entonces, van a hacer ustedes la siguiente. Vamos a hacer la número 5. Nuevamente tomemos la número 5, quiero que lo comprobemos, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, pues, es ir viendo los datos que nos están dando. Vamos a ponerle colores para que vayamos observando las diferentes figuras, porque podemos tener dos triángulos. ¿Cuántos triángulos pueden observar ustedes acá? ¿Cuántos triángulos? Ajá. Nos hacen referencia de 4. Exactamente, muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos observar un triángulo. Lo vamos a ir separando para que ustedes lo vayan viendo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Voy a utilizar reconocimiento de formas para que miremos los 4 triángulos. Tendríamos este que está en color rojo. Vamos a ir agregándole sus valores para que ustedes lo vayan observando. Aquí tendríamos vértices A, B, C. Aquí tenemos un ángulo 4 y un ángulo 2, que es lo que tendríamos acá. Bueno, ¿qué otro triángulo podemos observar aquí también? Vamos a colocarlo con color verde. También podemos observar estos que tenemos acá. Vamos a ir colocándolo de esta manera para poder ir diferenciándolos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos F, aquí tendríamos E, tendríamos D. Pero también hay otros triángulos más que podemos observar. Vamos a colocar uno con color azul. Aquí podemos observar otro triángulo, miren. Este es otro triángulo que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos el ángulo 3, que no lo habíamos colocado, y el ángulo 1. Tenemos este triángulo que es EHD. Y aquí tenemos el ángulo 3. ¿Qué otro triángulo podemos observar acá? Vamos a colocarlo con color amarillo. Ya que tenemos aquí también podríamos señalar este. Permítanos, vamos a ver cómo le hacemos para hacer este.
Estamos. Miremos los vértices. Aquí tendríamos A, B y C. ¿Y qué ángulos tenemos acá? El ángulo 4. Entonces, viendo esta situación, podemos comenzar a hacer ya nuestras dos columnas para empezar a ver cómo nos quedaría esto. Vamos a ver cómo nos quedaría. Aquí serían nuestras afirmaciones y nuestros razonamientos. Licenciado, una cosa. Dígame, dígame. En el triángulo amarillo no era A, B y H. A, B, sí tiene razón, es H aquí. Gracias. Bueno, miremos pues, ¿qué es lo que nos da? Dicen que el segmento EH es congruente con el segmento BH. Vamos a ver en qué triángulos están. Aquí podríamos sacar otros triángulos más, porque aquí podríamos tener este otro triángulo. Podríamos ir buscando más triangulitos, este otro triángulo que tenemos acá, que podemos ir sacando. Realmente hay varios triángulos aquí. Esto es dado. En este caso, ¿a qué se está haciendo referencia? A este. ¿Con quién otro? Con este. Ahí estamos observando que tenemos esta parte que tenemos aquí. También nos dicen que AH, el segmento H, es congruente con el segmento DH. Bueno, miremos dónde están estos. AH no lo tenemos aquí. No lo tenemos en esta parte. Bien, aquí está. ¿Con qué es congruente? Con DH. Esto no lo dan, es dado. Bueno, entonces aquí ya miramos que tenemos algunas cosas que nos van sirviendo bastante. Bueno, esto es en los triángulos de aquí abajito. Ahora arriba nos dice AC. El segmento AC es congruente con el segmento de F. Esto no lo dan. Miremos cuáles serían estos. AC con DF. Ahí estamos viendo esta situación. ¿Y qué otra cosa nos dicen? Que el ángulo 1, es congruente con este que tenemos acá. Bueno, entonces miremos qué más podríamos sacar en este caso. 1 y el ángulo 2. Esto también nos lo dieron. Bueno, entonces podríamos empezar visualizando algunos conceptos que nos podrían ir ayudando para hacer la construcción. ¿Qué podremos observar acá que tenemos similar y que no nos lo están dando, pero lo podemos ir buscando? A ver, ¿qué nos están dando? ¿O qué otra cosa podemos ver? Podemos ver algún dato que es congruente consigo mismo o ángulo congruente consigo mismo que podemos ir observando acá. Lo que yo coloqué fue que el lado EF es congruente con CB por segmento congruente consigo mismo. ¿El segmento qué me dijo? Perdón, lado EF. El segmento EF. Perdón. Ajá. Es congruente con CB. Consigo mismo. Con CB. Con CB. Con CB me dijo. Ajá, CB por segmento congruente consigo mismo. No podría ser consigo mismo porque están en dos triángulos aparte. Por ejemplo, cuando yo digo que son congruentes. Ya. Muy bien. Muchas gracias. No se preocupe. Por ejemplo, yo podría decir HB, por ejemplo, si yo utilizara este triángulo, HB es congruente consigo mismo, pero es porque este está acá y este está acá, o sea, en los dos triángulos. Ahí sí podría decir esa parte. Pero ¿qué otra cosa? Que comparten lados.
exacto, que comparten lados. Ahí es donde se utiliza esa situación. Vamos a ver, quiero que logremos analizarlo. Miremos qué otras cosas podemos encontrar acá. Ahí no se podría hacer la congruencia de los dos triángulos pequeños. Y tendremos que tener por lo menos 3 datos para poder señalarlo. Tenemos este segmento, este otro segmento, pero nos hace falta uno, porque aquí no nos están diciendo que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4, perdón. Entonces, por eso no podría asegurarlo, ¿verdad? Pero no podríamos decir que el ángulo EHD Vamos a ver, es EHD, este que tenemos acá, sí, EHD es de 90. Podríamos decir eso porque para que sea congruente con el lado, con el ángulo AHB. fíjese que no lo podemos asegurar solamente con eso. No lo podemos. Ok, Miren, ok. podemos utilizar estos otros triangulitos que tenemos acá, también si nos serviría, ¿verdad? Que eso podríamos ir haciendo, que podemos ir observando algunas cosas ahí, porque nosotros, lo que sí me están diciendo es que el ángulo 1, por ejemplo, si miramos estos, vamos a ver, voy a colocarlos con el mismo colorcito, porque podemos utilizar también este triangulito con este triangulito. Perdón, que no me quedó bien este, vamos a ver. No agarró la forma. Este, a ver, con este triangulito. No me agarra la forma. Vamos a hacerlo a mano normal. Vamos a ver. Acá, acá y acá. Por ejemplo, aquí sí tengo que este ángulo es congruente con este. Ahí sí tengo eso. Pero ¿qué otro dato tendría en común? Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que EH que tenemos acá, este, es congruente ¿con quién? Con HB, que este sería otro dato que tenemos acá. Pero nuevamente nos quedamos con esta situación porque esto es lo que queremos comprobar. Miren, esto es lo que queremos comprobar, que estos dos son también congruentes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir visualizando estas partes, tenemos que ir observando todas las opciones que tenemos, porque aquí tenemos dos, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos. Entonces miremos qué tenemos en común, qué podemos afirmar cuando ya tenemos algo precisamente en este caso, ¿verdad? A ver, ¿alguien más que tenga otra idea? Ahí no puede ser, pongamos el segmento FH es congruente con HC. FH con H6, pero ¿qué nos ayudaría a justificar esto?
Porque miren, o sea, vuelvo a repetir, aquí es, y nosotros en visualización, sí podemos observar que este triángulo es congruente con esto, pero tenemos que justificar, tenemos que ver cómo podemos justificar en este caso otro dato que sea correspondiente en este caso. Ahí tenemos que buscar una forma para poder justificar esta situación, ¿verdad? Y no se podría decir que es congruente porque B y H son congruentes con E y H. O sea, no se podría decir si que son congruentes esto, los moraditos, dice usted, porque... No, el ángulo 4 y el 3, Ujú, ujú. pues yo pensaría que son congruentes porque el segmento E y H son congruentes con el segmento de HB o de BH. O sea, en este caso, al tener este lado, poder asegurar que estos sean congruentes, pero ¿qué término podría utilizar para eso? ¿Qué razonamiento le podría dar a eso? O sea, la idea está muy bien y yo creo que sí, podemos ir viendo esa parte, pero justifiquemos esta parte que usted tiene ahí. Y como el segmento HA, no, AH y es congruente con HD. Ah, bueno, pero es que, mire, vamos a ver, permítame. H y AH, o este AH con HD son congruentes y con eso qué, Pues sería por lado, ángulo, lado, pensaba yo. pero no tenemos no tenemos cómo asegurar que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. O sea, ahí tenemos que ir buscando cómo podemos justificar esta situación. O sea, ahí tiene una luz, pero hay que señalar el razonamiento que usted tiene. Ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo esa parte. Ah, bueno, todavía no tengo bien la luz. O sea, lo que pasa que sí, pero tenemos que ir viendo cómo justificar, porque es que aquí, en este tipo de razonamiento, nosotros necesitamos que vayamos asegurando todo por lo que nosotros estemos observando, porque en este caso, como le digo, si usted observa, podemos formar otros triangulitos más. Por ejemplo, aquí puedo formar otro triangulito más, aquí puedo formar otro triangulito más. O sea, hay varios triángulos que tenemos acá, pero nosotros tenemos que ir buscando cómo hacer para que estos se relacionen y cómo poder justificar estas medidas, ¿verdad? Que eso es lo que necesito que vayamos comprobando, ¿verdad? Analicémoslo bien. Vamos a darnos un tiempito porque a mí no lo están haciendo, entonces mejor lo voy a tener que resolver, porque la idea es que lo fuéramos analizando. Tenemos que EH es congruente con BH, eso no lo dieron. AH es congruente con DH, esto no lo dieron. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, esto me lo dieron. Y también que AC es congruente con DF, porque no lo dieron. Pero podríamos asegurar que el triángulo EHF es congruente con el triángulo BHC. Miremos si tenemos datos en común. Tenemos EHF. Y en el caso de acá tenemos BHC, que eso es lo que estamos más cercano a poder justificar. Pero ¿qué es lo que nos ayudaría a justificar en este caso?
¿Qué es lo que nos podría ayudar a justificar esto? Bueno, porque en este caso tenemos este dato que tendríamos en este caso, aquí también tenemos este, y tenemos que AH y DH son congruentes. AH y DH son congruentes. Entonces, si en este caso estamos diciendo que AH y DH son congruentes y tenemos que también el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes y también que este EH y BH son congruentes, entonces lo podríamos justificar por el postulado. ¿Qué postulado nos ayudaría en este caso? Lado, ángulo, lado. Ahora miremos, pues. A ver, exacto. Ahora, en el caso de acá, señalando que estos dos son congruentes, entonces yo podría decir que EF es congruente con BC. Consigo mismo. Con BC. ¿Por qué podría decir que este es congruente con este? ¿Por qué podríamos señalar esto? Por partes correspondientes de triángulos correspondientes son congruentes. Por eso podríamos asegurar esta parte. A ver, Álvaro, cuénteme qué es lo que no entendió. A ver. La correspondencia de los triángulos. Muy bien. Va, miremos pues. Como le digo, aquí nosotros podemos utilizar, podemos hacer construcción de varios triángulos. Vuelvo a repetir que eso es la idea que nosotros vayamos observando en este caso. Entonces, lo primero que me están diciendo, vamos a ir colocándolo todo con colorcitos para que tal vez quede mejor explicado. Déjeme ir, ¿cómo se llama? Ir anulando todo para que lo podamos ver bien. Permítame un momentito. Vamos a borrar estos triangulitos acá para ir tomando dato por dato y así usted lo vaya pudiendo observar mejor. Ahí. Bueno, miremos pues. ¿Qué es lo que nos da? Nos están diciendo que el segmento EH, este que tenemos acá, ¿a qué es igual? ¿A qué es congruente? Al segmento BH, o sea, este que tenemos acá. También nos están diciendo que AH, o sea, en este caso, vamos a ponerlo aquí, a la par para que se mire el lado rojo, es congruente con DH, que es el que tenemos acá. Aparte de eso que nos están diciendo, nos dicen que AC, que vamos a utilizar otro colorcito, vamos a ponerlo ahí a la par para que usted lo pueda observar. De aquí para acá, de AC, para que no se deje de ver el color rojo. Ay, ay, ay. Este es congruente con quién? Con FD. FD. Vamos a colocarlo aquí a la par también. Ahí está. Bueno. Aquí. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿y qué otra cosa nos dan? Que el ángulo 1, vamos a ponerlo con color amarillo, este es congruente con este. Entonces, ahí podemos observar esta situación que tendríamos en este caso. Bueno, entonces, como les estaba comentando, algunos tenían luces de la construcción, pero había que justificarlo, que esa es lo que nos tocaría hacer en cada parte que nosotros vayamos observando. Miremos, pues.
Si miramos el triángulo EHF, aquí tenemos este EHF, es congruente con este que tenemos acá, que tenemos aquí, miren. Ahora, ¿qué datos tenemos en comunes? Tenemos el EH con el HB. Tenemos el ángulo 1 con el ángulo 2. ¿Y qué otro dato más podríamos tener acá? A ver. También podríamos tener otro dato también acá. Que este ángulo es congruente con este. También lo podríamos ir justificando. ¿Por qué lo podemos ir justificando? Porque Lado, ángulo, lado. Propuestos por el vértice. exactamente. Eso también lo podríamos ir viendo. ¿Alguien iba a señalar algo? Perdón, escuché que alguien iba a hablar algo. Sí, yo le iba a decir que el segmento AB es, es A ver, congruente con H. Ay, no, ya me confundí. a ver, Con no, AB es a ver, congruente con ED así. Pero, ¿y eso cómo lo justifica? Porque no lo tenemos aquí. por el lado, ángulo, lado, ¿Lado? lado, ángulo, lado, Vamos a ver. porque tienen un Y ángulo en común, ¿no? este sería el ángulo común, dice usted. Bueno, esto también podríamos verlo. Esto también podríamos verlo si lo miramos en este caso, ¿verdad? Y aquí tenemos un ángulo que está común en estos dos triángulos, ¿verdad? Sí, podría ser también. Podríamos verlo, pero viendo este triángulo, así como usted lo estaba señalando, este y este que tendríamos acá también, que lo podríamos ir señalando. Entonces, bueno, Álvaro, para ir justificando mejor la situación, podríamos ir colocando, vamos a poner un auxiliar acá para ir utilizando los mismos términos que fuimos señalando acá. También podemos decir que el ángulo, ángulo que tenemos aquí, el ángulo, como negro, y el ángulo EHF es congruente con el ángulo BHC. Esto sería por opuestos por el vértice. Y ahora podríamos ya asegurar con esto también de esta otra manera que el triángulo HF es congruente con el triángulo BHC. ¿Por qué? Miremos qué datos tenemos en común. También podríamos decir que tenemos en común EH, un lado, con el BH. Tenemos este ángulo que tendríamos acá. Y también, ¿qué otro? El ángulo 1 y el ángulo 2. Entonces, ¿cómo lo podemos justificar en este caso? Que sería otra forma por el postulado lado ángulo, ángulo, lado ángulo, perdón. Y ahora sí, utilizar también el señalar que EF es congruente con BC por partes correspondientes de triángulos correspondientes son congruentes, que también se podría ir utilizando esta parte señalándolo en este caso. No sé si... muy bien, está bien, Álvaro. Esa sería otra forma de poder verlo, ¿verdad? Bueno, colegas, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Quiero comentar, vamos a ver, solo déjenme guardar el archivo. Una vez, así se los envío.
Entonces, vuelvo a repetir. eh, hasta aquí